Examen de Química PCU-NET, septiembre de 2018. Primera pregunta. Se tienen dos disoluciones acuosas, una de ácido salicílico, que tiene una K/A de 10 elevado a menos 3, y otra de ácido benzoico, que tiene una K/A de 2 por 10 elevado a menos 5. Si la concentración de los dos ácidos es la misma, contesta razonadamente a las preguntas. ¿Cuál de los dos ácidos es más débil? Bueno, para responder a esta pregunta lo que tenemos que fijarnos es en las constantes de disociación, o las K/A, la constante de disociación del ácido, tanto del ácido salicílico como del ácido benzoico. Tenemos que entender que la fortaleza de un ácido se debe a la extensión de su disociación, es decir, contra más disociado esté, mayor es su constante de disociación. Y esta viene determinada por el valor de la constante de acidez. Luego, mientras mayor sea la K/A, más extensa es la disociación del ácido y por ello es más fuerte. Entonces, si observamos los valores de las constantes de acidez de los ácidos propuestos, se comprueba que el ácido salicílico es mayor que la del benzoico, siendo el ácido benzoico más débil, ¿de acuerdo? Porque el valor de K/A del ácido salicílico es más alto. Vamos a la pregunta B del mismo ejercicio. Es un problema, pero es una cuestión. ¿Cuál de los dos ácidos tiene un grado de disociación mayor? Lo que hemos comentado antes, del apartado anterior, se desprende que el ácido salicílico es el ácido salicílico, porque al tener un valor mayor de K/A es más fuerte y por lo tanto tiene un mayor grado de disociación. Así pues, es el ácido salicílico el que presenta mayor grado de disociación. Pregunta C. ¿Cuál de las dos disoluciones da un valor menor de pH? Recordemos una cosa. El pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. El ácido más disociado es el que proporciona una mayor concentración de iones oxonio de protones y por ello es el que presenta un menor valor de pH. Así, por ejemplo, si la concentración de protones de la disolución del ácido salicílico fuera 10 elevado a menos 2 molar, esto es un ejemplo, y la del benzoico más débil, que es de 10 elevado a menos 4 molar, por ejemplo, el pH de una disolución es, por ejemplo, el pH salicílico sería pH igual a 2, porque es igual al menos logaritmo, 10 elevado a menos 2, recordemos que aquí es un ejemplo, y el pH del ácido benzoico menos logaritmo de 10 elevado a menos 4, pues 4. Entonces comprobamos que la disolución del ácido es más fuerte y por ello más disociado, es decir, es la que posee un pH más bajo. Aquí he puesto unos valores de ejemplo, pero podríais hacerlo, por ejemplo, con 10 elevado a menos 3 molar, comprobarlo con los dos y ver cuál de los dos te da un valor, te da un valor menor de pH, ¿no? Pero vamos, que esta sería la respuesta correcta. Digamos que en este caso vemos que el ácido más disociado es el que proporciona una mayor concentración de protones. Pregunta D. ¿Cuál de las dos bases conjugadas es más débil? La fortaleza de las bases conjugadas de los ácidos, recordemos que son inversamente proporcionales a la fuerza de los ácidos, es decir, mientras más fuerte es el ácido, más débil es su base conjugada. Recordemos, si la K/A es alta, la base conjugada, si el ácido es fuerte, la base conjugada es débil, al revés. Por ser el ácido salicílico el más fuerte, que tiene un valor mayor de K/A, su base conjugada será la más débil. Muy bien, vamos al problema 2, que el problema 2 ya sí que es de resolución matemática. A 425 Celsius, la K/C del equilibrio de yodo más hidrógeno, da 2 de yoduro de hidrógeno, tiene un valor de 54,8. A. Indicar en qué sentido se desplazará la reacción si en un recipiente de 10 litros se introducen 22,69 gramos de yodo, 1,01 gramos de hidrógeno y 25,58 gramos de yoduro de hidrógeno. Y se calienta hasta 425 Celsius. Luego en el apartado B nos piden calcular las concentraciones de yodo, hidrógeno, yoduro de hidrógeno, cuando se alcance el equilibrio a la temperatura dada, y después en el C nos piden calcular el valor de K sub P.
Para hacer el primer ejercicio, el cálculo previo que vamos a realizar va a ser el de los pesos moleculares. Vamos a calcular primero el peso molecular del yodo. Esto es igual a 2 por 126,9, que esto es igual a 253,8 gramo partido mol. Calculamos previamente también el peso molecular del hidrógeno. Esto es igual a 2 por 1,01 o 2 por 1, directamente 2 redondeamos gramo partido mol. Y calculamos el peso molecular del yoduro de hidrógeno. Esto lo vamos a utilizar para luego calcular los moles de cada una de las sustancias que se introducen en el reactor. Entonces estos son 27,9 gramos partido mol. ¿Por qué? Porque será 126,9 más 1. Vamos a calcular primero los moles que hemos introducido en el reactor y luego vamos a coger esos moles y calcular el cociente de la reacción y compararlo, y lo vamos a comparar con el valor de K sub C. Al comparar el cociente de reacción y el valor de K sub C podemos determinar en el sentido en el que se desplaza el equilibrio, que es lo que nos pide el ejercicio, si se desplaza en sentido directo o en sentido inverso. Para ello primero vamos a calcular el número de moles. Vamos a calcular los moles de cada una de las sustancias que introducimos en el reactor. En primer lugar, calculamos los moles de yodo. Vamos a hacerlo por factores de conversión, podremos hacerlo también con fórmula. Tenemos 12,69 gramos de yodo y sabemos que en un mol de yodo tenemos 253,8 gramos de yodo, que esto en realidad es el peso molecular relativo que hemos calculado. También podemos haber hecho esto como con una fórmula. El número de moles es igual a la masa en gramos partido por el peso molecular relativo. También se podría haber hecho de esta manera. Bueno, por factores de conversión, pues vemos que aquí gramo y gramo se va y obtenemos moles. Entonces tenemos 0,05 moles de yodo. Muy bien, vamos a calcular los moles de hidrógeno. Los moles de hidrógeno es igual, tenemos 1,01 gramos de hidrógeno y en un mol de hidrógeno tenemos 2 gramos de hidrógeno. Fijaros que gramo se va y esto nos da 0,51 moles de hidrógeno. Calculamos los moles de yoduro de hidrógeno. Esto es igual a 25,58 gramos, que es lo que obtenemos de gramos de yoduro de hidrógeno que introducimos en el reactor, por un mol de yoduro de hidrógeno y dividimos por el peso molecular, que serían gramos, que serían 127,9 gramos de yoduro de hidrógeno. Entonces gramo se va y obtenemos que esto es igual a 0,2 moles. ¿De acuerdo? 0,2 moles de yoduro de hidrógeno. Bueno, pues una vez conocido el número de moles, vamos a calcular las concentraciones y calculamos el cociente de la reacción. Muy bien. Para calcular la concentración molar, tenemos que recordar cómo hemos obtenido el número de moles. La concentración molar es igual al número de moles partido por el volumen en litros. Entonces el reactor tiene un volumen de 10 litros, así pues los moles de yodo es igual a 0,05 moles, que los hemos obtenido previamente, lo dividimos entre 10 litros y esto es igual a 0,005 molar. Después tenemos los moles de hidrógeno. Bueno, hemos obtenido los moles, la concentración de hidrógeno, hemos obtenido 0,51 moles de hidrógeno, lo dividimos entre 10 litros y obtenemos que la concentración de hidrógeno sería 0,051 molar. Y hacemos el mismo procedimiento con la concentración de yoduro de hidrógeno. Los moles los hemos obtenido previamente, eran 0,2 moles, lo dividimos por el volumen del reactor, que son 10 litros, y obtenemos que esto es igual a 0,02 molar.
Aquí lo que tenemos que hacer es establecer, vamos a coger todas estas concentraciones y las vamos a escribir en un equilibrio lo vamos a escribir en el cociente de la reacción. Bueno, ¿cómo se pone el cociente de reacción? Pues exactamente igual que en el equilibrio químico. El cociente de la reacción, que no está en equilibrio, es la concentración de yoduro que elevamos al cuadrado, por el coeficiente esticométrico, partido la concentración de yodo por la concentración de hidrógeno. Entonces, como previamente hemos calculado las concentraciones molares, bueno, pues ahora simplemente se trata de sustituir los datos que hemos calculado previamente. Sería 0,02 molar, lo elevamos al cuadrado, partido, nos faltarían, y aquí vemos que esto sería molar al cuadrado, luego 0,005 molar la concentración de yodo por la concentración de hidrógeno, que es la concentración de hidrógeno, que sería 0,051, que lo hemos calculado antes. 0,51 molar, que sería la del hidrógeno. Entonces obtenemos que el valor del cociente de reacción es igual a 1,568. Tenemos que comparar el cociente de reacción con la K sub C. Y vemos que la K sub C es igual a 54,8, con lo cual el cociente de la reacción es menor. Entonces, por ser menor que el valor de la K sub C, esto indicará que el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. ¿De acuerdo? O sea, el equilibrio está desplazado en sentido directo. Muy bien, ya tenemos el primer apartado. Vamos al apartado B. Vamos al apartado B. Nos piden que calculemos las concentraciones de yodo, de hidrógeno, de yoduro de hidrógeno cuando se alcanza el equilibrio a la temperatura dada. Vamos a hacerlo en otra hoja porque no nos cabe, vamos a hacerlo aquí en esta hoja mismo. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es el cuadro de reacción. Vamos a escribir la reacción otra vez para que la tengamos presente. Esto es yodo, gas, más hidrógeno, gas, da lugar, y esto es muy importante de las dos flechas porque es un equilibrio, a yoduro de hidrógeno y un 2 aquí porque es un ajuste, ¿no? Esto es el ajuste esticométrico, gas. Entonces, aquí vemos que es un equilibrio homogéneo, son todo gases, y lo que vamos a hacer es el cuadro de disociación. Para hacer el cuadro de disociación, primero indicamos los moles iniciales, que ya lo hemos calculado en el apartado anterior, que son los moles que nosotros introducimos en el reactor antes de alcanzar el equilibrio. Los moles de yodo, que los he calculado antes, era 0,05. Luego los moles de hidrógeno, que también los he calculado, 0,51 moles. Y los moles de yoduro de hidrógeno, que también los hemos calculado, serían 0,2. Bueno, luego hacemos una línea mismo, podéis hacerlo tipo tabla, como queráis, y hacemos el cálculo de la variación. Bueno, aquí lo que va a pasar es que, digamos que vamos a llamar X a los moles de yodo de hidrógeno que reaccionan y se forman 2X moles de yoduro de hidrógeno. Entonces esto será menos X, y aquí más 2X. Así pues, los moles en equilibrio serán igual a 0,05 menos X, 0,51 menos X y 0,2 más 2X. Y ya tendríamos el equilibrio químico. Entonces, una vez teniendo todas las incógnitas delante, tenemos que escribir el equilibrio, vamos a llevar las concentraciones de cada especie en el equilibrio a la constante, ¿vale? Y vamos a operar y ver qué incógnitas nos salen. Entonces, vemos que K sub C es igual a la concentración de yoduro elevado al cuadrado partido 0, bueno, en realidad como yo lo he hecho con moles, cuidado, primero lo pongo, fijaros que aquí el cuadro lo he hecho con moles, se puede haber hecho con concentración, pero bueno, ahora lo solucionamos. Entonces tenemos dividido por la concentración de yodo y la concentración de hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que el volumen del reactor son 10 litros. Esto es muy importante, teniendo en cuenta el volumen del reactor. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir. Entonces, como esto es concentración y este cuadro es de moles, tendremos que estar dividiendo siempre por el volumen, que son 10 litros. Entonces, la concentración de yoduro de hidrógeno es 0,2 más 2X partido entre 10
y lo llevamos al cuadrado, es decir, fijaros que estamos sustituyendo el cuadro de reacción de la parte que está en equilibrio, dividido entre 0,05 menos x partido entre 10 litros por 0,51 menos x partido entre 10 litros. Fijaros en lo siguiente, aquí esto es 10 por 10 y esto es 10 al cuadrado. Entonces, en realidad, el volumen lo podríamos despreciar, podríamos tacharlo, ¿vale? Podríamos operar simplemente con los moles. Bueno, ¿cuál es la dificultad de este ejercicio? La dificultad estaría, bueno, esto, la K sub C es igual a 54,8, que se me ha olvidado ponerlo. Bueno, aquí una vez viendo la expresión de equilibrio, lo que tenemos que hacer es resolver esa ecuación que tenemos ahí. Vale, cuidado con estos pasos porque normalmente mucha gente se suele equivocar resolviendo ecuaciones de grado 2. Esto es una ecuación polinómica que nos va a dar lugar a una ecuación de grado 2 y hay que ir con mucho cuidado. Vale, esto recordar que si está al cuadrado 0,2 más 2x al cuadrado, esto en realidad es lo mismo que 0,2 más 2x por 0,2 más 2x. Entonces, hay dos opciones. O acordarse que el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, o hacer este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Y lo mismo con la expresión que tenemos en el denominador. Muy bien, vamos a hacer estos cálculos, vamos a hacer primero el desarrollo y luego nos va a dar lugar a una ecuación de grado 2. Vale, si yo hago el denominador y el numerador haciendo estas multiplicaciones, en el numerador obtengo que tengo 4x cuadrado más 0,8x más 0,04. Y el denominador, cuando hago las multiplicaciones, me obtendré x al cuadrado menos 0,56x más 0,0255. Intentar arrastrar los decimales, un mínimo de 4 decimales. Vale, y esto es igual a 54,8. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a coger, lo vamos a multiplicar por esto, y lo que vamos a hacer es simplificar en una expresión que nos va a salir una ecuación de grado 2. Entonces, al multiplicar esto y luego dejando todo el mismo orden, es decir, lo que esté multiplicado aquí pasará restando al otro lado, y simplificamos la expresión matemática, esto nos dará lugar a una ecuación que es la siguiente. 50,8x al cuadrado menos 31,48x más 1,357. ¿Vale? Entonces lo cogemos y lo igualamos a 0. Cuidado que este paso me lo he saltado porque lo he simplificado un poco, ¿vale? Vosotros lo haréis paso por paso, sería 4x al cuadrado más 0,8x más 0,04 igual a 54,8 por x al cuadrado, 54,8 por 0,0, por 0,056, 54 por 8 por 0,0255, ¿no? Entonces luego lo que tendremos como polinomios a ambos lados y los simplificaremos. En realidad es una operación sencilla de polinomios y nos va a dar lugar a una ecuación de grado 2. Bueno, estas ecuaciones de grado 2 no es necesario que en el examen perdáis tiempo resolviendo esta ecuación de grado 2, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque podéis introducirla en la calculadora. Es decir, esto se puede introducir en la calculadora y la calculadora, como buena ecuación de grado 2, te dará dos resultados. Tendrás un resultado, o sea, es decir, esta es la expresión que metemos en la calculadora, ¿de acuerdo? La calculadora tiene una función que es ax al cuadrado más bx más c igual a 0, esa es una ecuación de segundo grado, y toda ecuación de segundo grado nos da dos resultados, x1 y x2. Bueno, yo he introducido esto en la calculadora y me ha dado que x1 es igual a 0,57 moles y x2 he obtenido que es 0,047 moles. Bueno, fijaros que aquí hay dos valores y pensaremos, bueno, ¿cuál es el que cogemos? Bueno, el primero es imposible. ¿Por qué 0,57 es imposible? Porque es imposible de tomar por ser un valor superior al de los moles de yodo y hidrógeno introducidos, es decir, no podemos obtener más de lo que hemos introducido en el reactor. Así que pues concluimos que el resultado correcto sería este de aquí, el de 0,047 moles.
Muy bien, una vez obtenido el valor de x correspondiente, ya sabemos que x es igual a 0,047 moles, lo que tenemos que hacer es sustituirlo aquí y obtener las concentraciones en equilibrio las concentraciones en equilibrio de estas tres especies químicas. Bueno, vamos al primero, vamos al yodo, por ejemplo. La concentración de yodo es igual a 0,05 moles menos 0,047, que lo dividimos por el volumen del reactor, que son 10 litros. Y aquí obtenemos que la concentración es 3 por 10 elevado menos 4 molar. Luego tenemos que calcular la concentración de hidrógeno, que esto es igual a 0,51 menos x partido, bueno, x es 0,047 y dividimos esto por el volumen del reactor, que son 10 litros, y obtenemos que la concentración de hidrógeno es igual a 4,6 por 10 elevado a menos 2 molar. Fijaros que estoy poniendo notación científica, para no poner tantos ceros. Y luego tenemos la concentración de iodo de hidrógeno, que es igual a 0,2 más 2 por 0,047 moles partido el volumen del reactor, que son 10 litros. Y obtengo que la concentración molar es 2,94 por 10 elevado a menos 1 molar. Y ya tendría el ejercicio resuelto, ¿vale? El apartado B estaría resuelto. Muy bien, vamos a resolver el apartado C. Volvemos al enunciado, vamos a leerlo otra vez y resolvemos el apartado C. Nos piden que calcular el valor de K sub P. Bueno, hay una fórmula que relaciona K sub C con K sub P. K sub P es igual a K sub C por R, que es la constante de gases ideales, por la temperatura en kelvins, y lo elevamos a la variación de los moles gaseosos. Bueno, ¿cómo se calcula la variación de los moles gaseosos? Pues los moles de los gases de los productos menos la suma de los moles de los gases de los reactivos. Entonces aquí tenemos un total de 2, menos 1 más 1, 2. 2 menos 2, 0. Bueno, como vemos que los moles de producto de reacción menos los moles de reactivo vale 0, ¿esto qué significa? Pues que aquí en la variación de los moles gaseosos vamos a poner un 0. Y cualquier número elevado a 0 es un 1. ¿Esto qué implica? Que K sub P es igual a K sub C. Como la variación es 0, implica que tienen el mismo valor de K sub P y K sub C. De esta manera concluimos que K sub P es igual a 54,8. Y con eso ya tendríamos el ejercicio resuelto. Muy bien, espero que el vídeo os haya resultado muy útil y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.